Muy buenas noches, amigos y oyentes de A Pura Alma. Pura Alma, esta noche nos encontramos con Carlos Villarrubia, que se ha ido de ronda. Ha Mm. llegado justito, justito para el programa de esta noche. ¿Por qué? Porque estaba muy bien acompañado, con una gran amiga que ha ido a buscar para irse de ronda con ella, que nada más y nada menos se llama Rosa Perales. Pero para más reseñas, para que sepáis quién es, paso a mi compañero, que nos explicará más de ella. Muy buenas, Carlos, Ay, buenas noches. buenas, buenas, buenas. Hoy tengo la suerte de estar con eso que se llama una de las almas gemelas que uno encuentra en la vida, ¿no? Muchas veces, como he dicho, afortunadamente no he aterrizado en esta tierra, siempre he estado ahí en mis lunas, en mis campos de nube, pero me he encontrado con hadas que comparten conmigo esa pasión por lo invisible de la que hablaremos muchísimo en esta conversación, y es Rosa Perales. ¿M? Rosa Perales, nada, dos notitas antes de... Tiene una vida oficial que está en las Wikipedias y en toda esta cosa, y una vida muy secreta de conexiones de hilos y de redes afectivas que iremos un poquito desvelando también para que todos sus acólitos, seguidores y fans tengan más datos. Hola, Rosita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás conservando ese Cáceres? Bueno, porque Rosa vive en Cáceres, en una de las ciudades patrimonio más espectacular, ¿no? Y todo el que ha estado en Cáceres, aunque no sea de Cáceres, tiene esa añoranza, ¿no? Yo recuerdo cómo me has paseado por esas calles del Cáceres monumental, cómo me has subido ahí a tu palacete de la Puerta de Mérida para ver la luna. Eh, ¿Qué nos enseñarías de Cáceres así para abrir boca aperitivo de la conversación? ¿Qué nos enseñarías Bueno, de Cáceres, no? pues mira, yo enseñaría que Cáceres durante siglos, podríamos decir, Mm. ha sido un lugar de silencios. Yo creo que lo que admiro profundamente de esta ciudad ha sido que el silencio. Ahora ya no, en los últimos tiempos se ha descubierto como un lugar especial de patrimonio y estamos siendo invadidos por el turismo, que yo no sé dónde terminará, pero precisamente uno de los encantos y bueno, escritores, poetas, artistas que han pasado por aquí como siempre de puntillas, ¿no? Porque venían de paso y se encontraron de pronto un lugar donde primero se respiraba un silencio enorme, se respiraba una paz poco conocida en nuestros tiempos y luego una visión de la naturaleza y del campo, sobre todo del horizonte que tiene Extremadura, que en pocos sitios, excepto en Castilla, se puede encontrar. Sí, eso, La eso es, visión de... claro, eso es cierto, Rosa, porque es curioso que estás metido en el núcleo urbano, pero no tienes sensación cuando mira el cielo de estar en campo abierto, ¿no? Por todos los lugares se Mm, filtra el campo, el mm, horizonte. El horizonte está presente en un terreno de 13 hectáreas lleno, digamos, lleno de todo lo que son los edificios históricos, relleno, por así decirlo, ese mm, terreno. Y sin embargo, siempre está presente el horizonte, más que el campo, el horizonte. Es una visión que yo creo que todos los extremeños tenemos mm. de lo que es el concepto universal de estar en un sitio, ¿no? De ubicarnos en un sitio. Sí, Por porque eso nos importa movernos a todos los lugares, porque somos de todos los lugares, en cierto exacto, modo. el extremeño es algo que uno aprende al conectar con... Bueno, yo aquí en Cataluña, como sabes, ya conecté porque vinieron muchas olas de alma emigrante hacia Cataluña y convivimos también con los extremeños, pero luego, sobre todo vinculado a tu amistad, pues pude ir allí muchas veces y ver un poco también con lo que hice para el quinto centenario, esas biografías espectaculares de esas almas universales que es cierto que el extremeño tiene un concepto de horizonte más allá del horizonte, ¿no? Lo que decía el Benedetti y compañía, ¿no? Que hay un horizonte continuamente más allá del horizonte y eso lo tenéis los extremeños, ¿no? Lo tenéis en vuestra sangre, en vuestra forma de ser y en ese sentido de la paciencia activa, ¿no? Que es algo muy especial del extremeño. Por una parte muy Bueno, paciente, pero por otra parte es muy, muy batallador, ¿no? bueno, tengo que decirte que el extremeño siempre vive con un pie fuera y un pie dentro. ¿Eh? Claro. No le llama, el horizonte le llama a salir siempre de su terreno. Mm, A veces se queda en otros lugares, como ya sabéis, por circunstancias históricas, mm, pero realmente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que vivo aquí, yo tengo que salir frecuentemente de aquí. sí. Es decir,
este tiempo, digamos, detenido, te atrapa y necesitas salir de vez en cuando para seguir respirando, para seguir viviendo. Tiene su encanto, tiene digamos, digamos, es mucho canto de sirena, ¿eh? Te lo digo Mm, también, mm. te apotronas, te conviertes en un ser bastante reflexivo, pero estático. Entonces Bueno, necesitas. pero de alguna forma tú que estás, ya te digo, está la casa de Rosa es absolutamente espectacular ahí en el pleno corazón del Cáceres histórico. Tú estás allí como en un cabo cañaveral, ¿no? Porque desde allí ya con tus sueños viajas, viajas a todas Bueno, partes. fue una oportunidad, Carlos, ¿eh? Fue una Sí. oportunidad porque la ciudad monumental Ah, estuvo abandonada durante muchísimos siglos, no ah, años, siglos, ¿no? mm, Lo mismo le pasó, por ejemplo, al casco histórico de Trujillo, que mm, gracias a Javier de Salas, pues resulta que en el año 70 va camino de Lisboa, se encuentra con una ciudad maravillosa, absolutamente en ruinas, que es mm. Trujillo, y consigue a través de propuestas y de patrocinios privados sacarla adelante. En el caso de Cáceres fue en cierto sentido fue peor porque, bueno, aquí era más edificios institucionales dentro de la ciudad monumental, pero también edificios señoriales. Y yo tuve la oportunidad de conseguir una casa aquí en el interior cuando nadie quería vivir en la ciudad Ujú, monumental. Eran ujú. ajeno a la ciudad, había quedado como eso, ahí en el tiempo a la que se la enseñaba, pues porque estaba ahí y porque era un monumento, había que enseñarlo, pero se vivía fuera de ella, ¿no? Ahora, bueno, pues han cambiado los tiempos y ahora resulta que la vida se desarrolla dentro. Ahora mismo, por ejemplo, en estos días se está rodando aquí la Casa del Dragón. Estamos Ujú. todos de dragones en estos días. Toda la ciudad de figurante, ¿no? Claro, estamos llenos. O sea, tú sales a la calle y te encuentras a personajes vestidos pues eso, Sí. de, de la Casa del Dragón, de Juego de Tronos, ¿no? Es decir, Ujú. ha cambiado tanto la situación. Y bueno, pues yo tuve la suerte de vivir en el corazón y seguir viviendo en el corazón. Me interesan los corazones, no me interesa. Ah, eso lo conozco yo bien. Conocer a Rosa es recibir un disparo de ternura en el corazón que no se olvida nunca. Eso desde luego, ¿no? Rosa, sí, Rosa, lo que pasa es que ese lado secreto, un poco de extraordinaria escritora, de poética y de mundo, siempre ha estado un poquito vestido de esa onda profesoral, ¿no? Porque tú eres una autoridad tanto en el mundo del organizar bueno, las grandes exposiciones, como la historia del arte, has dirigido el Museo de Arte de allí de Cáceres, ¿no? Y luego has emprendido muchísimas cosas, pero yo te conozco de parrandear por la noche de Madrid, te conozco de contarme tus cositas, te conozco te conozco mucho. Entonces, entonces, y juntos formamos, que yo creo que es darlo a conocer, porque ahora ya empiezan a hablar incluso en tesis de nuestra empresa invisible, de la que tú te acuerdas, Qué maravilla. Otero Besteiro, cuando estábamos nosotros, dice, o en aquella entrevista que fuimos a Onda Cero, todo dice, pero bueno, ¿cómo puede ser empresa si es invisible? Entonces, bueno, la empresa invisible nació del contacto con Rosa Perales, con Lucía Bosé y con Ginés Liébana, ¿no? Y de ahí nació aquel libro famoso sobre Los Ángeles, donde está Nacho Cano, donde está Sí, Miguel, donde estamos tú y yo también. Y sobre todo tú sí, tejiste también, como todos nosotros, pero una especial amistad con toda la familia Bosé, con Ginés, ¿no? sí. Bueno, te advierto que la historia viene por Ginés Liébana, Claro, como Ginés Liébana ha sido para nosotros el catalizador, sí, ¿no? claro. De todo lo que fue, digamos, en aquel momento. Estábamos al final de la movida, digamos, Sí. española. Mm. Se venían los tiempos, recuerda, el año 89, los 89, tiempos sí. estaban cambiando, aquello ya Cuando nos había conocimos, pasado. sí. Sí, y buscábamos como otra relación con el entorno, con el exterior, ¿no? Ujú. Necesitábamos volver a la espiritualidad de la que nos habíamos alejado, ¿no? Y nos habíamos convertido en algo de materia, permanente mundo material que nos rodeaba, ¿no? Y de pronto, bueno, pues Los Ángeles de Ginés Liébana, ¿no? A través de un amigo, un pintor de Sevilla que me pone en contacto y me dicen, oye, hay un pintor cordobés que hace una pintura rayando en el surrealismo, que es Ujú. realmente el gran surrealista español.
aparte ya de los grandes clásicos de la vanguardia, pero el que continuó el surrealismo en la pintura española fue Ginés Liébana, Sí, sí, sí. hasta el último momento Y de su además en vida, su, ¿no? en su forma de vivir, además. Y utilizó Los Ángeles como el elemento que unía el mundo del consciente con el mundo del Ujú, inconsciente. Yo creo que los ángeles de Ginés Liébana eran ángeles que no tenían nada que ver, digamos, con la religión, sino ujú. con el espíritu libre del ser humano, ¿no? Eran como esos hados, como decíamos nosotros, Sí. que podían enlazar el mundo de los sueños con el mundo de la realidad, el mundo de los deseos que teníamos nosotros por hacer cosas con ese mundo, digamos, irreal que podía existir en otra dimensión, a la que nosotros siempre quisimos llegar. Bueno, de la que no salimos nunca. De la que no pasamos. Bueno, aquellos ángeles eran, como escribimos allí, eran ángeles activos, nada que ver que pasivos, nada, porque Total. yo creo que una de las cosas, lo hemos hablado muchísimo, incluso cuando coincidimos hablando de la mujer en reuniones y tal, que una cosa que está caracterizando a nuestra sociedad, producto de esa fiesta permanente en la que acabamos todos con muchas sobredosis de gin tonics y de vodka con naranja y de todo, ¿no? Todo tipo de sustancias, muy pasivo, una sociedad muy pasiva, ¿no? Entonces yo reclamábamos todos, me acuerdo el texto de Nacho, el tuyo, el mío, el que hablábamos de la actividad, de ser activos, de ser buenos pero activos, de ser angelicales, de no ser sodomizados de alguna forma por el culto al sometimiento, al desastre, a la tragedia, ¿no? De ser otra vez faro, de ser otra vez emprendedores, de ser otra vez, de rescatar de lo invisible esa fuerza original, ese plus Bueno, añadido, ¿no? Emocional. ¿Mm? había una cosa importante, Carlos, había una cosa importante. En los últimos años de los 80 y principios de los 90 se estableció el feísmo como algo Mm, inminente, digamos, como algo presente en la sociedad. ujú. Pero entendido el feísmo como lo grosero, lo grotesco, no era moderno alguien que no fuera grotesco, que fuera grosero, que ese feísmo que ha ido creando una pátina a lo largo del tiempo y que todavía de él vivimos todavía en el año 2023. Es decir, Está muy presente, está muy la, presente, ¿eh? la cultura, efectivamente, la cultura de la estética, de lo hermoso, de lo bello, asociado también a la vida, había sido depuesto, Ujú, rechazado. ujú. Es verdad que, bueno, había sido también, de alguna manera, esa estética había mediatizado el arte a lo largo, el arte, la cultura, la literatura, incluso la palabra a lo largo del tiempo. Pero tampoco era cuestión de abandonarla. Nosotros nos erigimos de alguna manera en recuperar y en rescatar esa parte hermosa de que tenían la cultura, las letras, la palabra, el arte, Sí, la visión de la vida, las imágenes, el claro. cuerpo incluso, Claro, y, y, sí, y y a cargo de y ello. sobre todo encontrar esos matices, otra forma de ver en nuestro propio cuerpo, los modelos estéticos, otra forma de ver, que no solo sea una filosofía, la cultura, sino también una manera de vivir, ¿no? Yo creo que lo bonito que tejimos un poco en aquella época y que yo al menos la continúo, ¿no? Pues la continúo y la continuamos un poco todos, Oye, Carlos, es y que con una compartíamos, fuerte, discúlpame, compartíamos una manera de vivir, claro. Sí, 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 y con una fuerte, digamos, una fuerte conciencia clara del equilibrio entre hombre y mujer, ¿eh? No claro. hubo en ningún momento, todo lo contrario. Yo me sentí, yo era de las más pequeñas en aquel momento, y yo me Pero sentí animada te y cuidamos sobre bien, ¿no? Te cuidamos bien, ¿no? Yo era la eterna aprendiz, pero me sentía entre personajes maravillosos Mm, bueno, y en una igualdad extraordinaria, ¿no? mm. Empezaba a escribir, empezaba a crear mis propios pensamientos, pero ahí estabais vosotros, ¿no? Vosotros estabais ahí siempre diciendo, oye, una más, no era la becaria, Claro que era una. sí, Rosa, claro que sí, porque nosotros, bueno, yo al menos creo que en esa tradición no es tanto lo que acumules como cuando ves a alguien, yo al menos lo veo en proyección, ¿eh? Lo veo cuando te enamoras de la personalidad de alguien, te enamoras de la obra de alguien, no lo ves en una posición estática de la obra urgente, sino lo ves en lo que en realidad puede realizar, puede desplegar, ¿no? De toda aquella gente coincidimos, ya verás, ya has visto las carreras extraordinariamente brillantes, ¿no?
porque todos vosotros las habéis tenido y cuando coincidíamos ahí con Martirio, con Silvia Marsó, me acuerdo con Boris Izaguirre cuando llegó a Madrid, ¿no? Que casi no lo conocía nadie. Luis Sí, Racionero, Luis Racionero. Bueno, con el propio Miguel en una vertiente que no se le conocía, la vertiente más escritor, más intelectual, que luego ya ha desarrollado, ¿no? En muchos trabajos. El propio Nacho Cano que se le entendía o se le quería entender como simplemente un músico, bueno, intrascendente, pues te descubrías lo que luego ha sido y lo que ahora, fíjate, que coincide contigo en línea de investigación con Malinche, ¿no? Con la historia de la obra que tanto se cruza con todo lo que tú investigas y desarrollas, ¿no? Y con ese concepto de América en los labios que tenemos. Sí, 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 nunca. Además, nosotros recuperábamos una tradición que por eso me identificó con Ginés, de que la mujer para nosotros era otra cosa, no era alguien a la que se le tenía que elevar como una diosa, aunque fuerais guapísima, maravillosa, pero no había que halagarla ni hundirla, había que acercarla a nuestro lado como si fuera parte de nuestra propia sangre, de nuestro propio recurrir, ¿no? Como si estuvieras en zapatillas con vosotras, como si estuvieras de una forma natural, porque estábamos entrando en un viaje de la vida. Y entonces en el viaje de la vida no necesitas diosas, necesitas gente real, cercana. Solo se puede amar a las diosas, nunca se les ama. Solo se puede amar a la gente real, ¿no? Y por tanto ahí estabais, ¿no? Amigas del corazón como tú, como Silvia Marsó, como Martirio, que siempre están en el corazoncito toda la vida, las veas con el tiempo, ¿no? Porque compartimos muchos sueños, muchas dudas y muchas historias. Y yo creo que es muy interesante recuperar ese lazo de gestión emocional, ¿no? De red afectiva que la cultura la ha ido perdiendo en España, ¿no? O sea, fíjate que hay muchas, yo leo a muchos compañeros, que no vamos a citar los nombres, escritores, que para intentar comunicarse o entablar hacen comentarios sarcásticos, como todavía, como en aquella vieja, como si hubieran 3 o 4 siglos atrás donde había pugnas, ¿no? Como si aquí no se trata de pelear, aquí se trata de crear la misma casa. No tengo que ser mejor que nadie, ni demostrar un torneo galante, ni disputar nada, ¿no? En eso supimos desde siempre que el contacto de la mujer con la mujer nos ayudaría. Vuestra mirada, que es una mirada diferente a la masculina, por mucho que se diga. Entonces, primero para copiar, yo he desarrollado también mi alma femenina copiando, digo, a ver qué tácticas utilizan estas brujitas para avanzar por la vida. Y luego, fundamentalmente, porque claro, porque siempre tenéis el recuerdo, ese arcano del cariño que muchas veces el hombre ha abandonado, ¿no? Sí, bueno, en eso tiene mucha razón. Yo lo que veo, por ejemplo, con respecto ahora a este tiempo, a este momento, es que hay una individualidad que pesa sobre los autores y sobre los escritores, ¿no? Ya no nos reunimos, ya no hablamos Mm, de lo que podemos aportar, no mm, conciliamos ideas, porque ese mundo se ha sí. perdido porque lo ha sustituido una tecnología que nos hace cada vez más, que nos aísla cada vez más en vez de No, unirnos, ¿no? y lo hemos sustituido nosotros por nuestra propia voluntad, ¿eh? Porque la tecnología la puedes usar de forma maravillosa. Ahora mismo la estamos usando, ¿no? Sí, le quiero Claro, decir. efectivamente, ¿no? Mm, Pero no te tomas un café con varios y claro, hablas del sentido de la vida, no te lo claro, tomas. O sea, claro. eh, hay que volver al café, hay que Es volver que al café. el café, incluso con tu propia soledad, yo digo en algún texto mío que digo, "Oh, mira, esta tarde voy a tomarme café con la vida, ¿no? Y me siento en una terraza y hablo con ese invisible que es la vida, pero Sí, yo lo sigo practicando, sobre todo con la gente joven que lo agradece mucho y esa red en colaboración, ¿no? Porque lo sí, necesito como un oxígeno para vivir, es una motivación, ¿no? En realidad sí. no escribes, ni creas, ni compones para ti mismo ni para tu desarrollo personal, sino para intentar crear una cierta atmósfera de felicidad a los demás. Esa cultura que también vimos y que tú también colaboraste en revistas como Álbum, ¿no? ¿Te acuerdas Es maravillosa. claro, que es como un islote, ¿no? Dentro de Sí, la porque tradición. en algo se trataba el arte, pero al mismo tiempo se trataba el pensamiento. Mm, Y sobre todo esas pequeñas pulguitas al mm. final de la editorial, al final de la revista, que aparecíamos en cada capítulo, o sea, en cada Sí, número, alguno de nosotros, ¿no? sí, Que sí, sí. hablaba
ese personaje o de ese pensamiento o de ese momento, Mm. íbamos creando un hilo invisible a través de esas pequeñas reflexiones y que, bueno, que yo creo que están ahí latentes y que están Sí, ahí sí, porque presentes. se ha convertido, el álbum, sabes que ahora se vende y está en los fondos de muchísimas universidades y demás, casi como si fueran unidades de pequeños libritos, ¿no? Ya no es la revista en sí, sino unidades de libritos. Bueno, pues ahí pudimos escribir, qué sé yo, sobre el pensamiento de Trías, de Aldous Huxley, de infinidad de gente, y luego, bueno, a mí me dio la oportunidad, Tablate, ¿no? Tablate de hacer un texto en el año 88, recuerdo, alucinógeno, un texto alucinógeno que se llamaba Regreso a la Belleza, que acabó convirtiéndose en un texto de referencia, donde no tenía apenas, tenía mi sintaxis particular, esa que ha enloquecido a, a muchos directores, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, pero esa capacidad de proyectar y de proyectarse, ¿no? Bueno, hemos estado hablando de Cáceres, pero yo no quiero olvidarme, que no se nos vaya el hilo, que hay una ciudad que para ti y para mí también lo ha sido, una de mis ciudades talismán, que es Sevilla. Rosa Perales Sí, no sería Rosa Perales sin Sevilla. Creo, Sevilla. para entrar un poco en la onda, 10 minutos, que cuando eras allí estudiante, eso era un romper corazones de dos en dos y de tres en tres, ¿no? ¿Cómo era eso? Yo tuve la gran suerte de tener un familiar que estaba en Ah, Bellas Artes, era sí. profesor de Bellas Artes, y Mm, entonces tuve la ocasión de ser, entre comillas, mm. musa para algunos de los artistas en aquel momento, Ya, ¿no? ya, ya, He ya. abrió también las puertas a un mundo que, bueno, yo Mm, venía del mundo académico, muy, muy rígido, por así decirlo, ujú, muy estricto, como era la Universidad de Sevilla, y bueno, pues el contacto con el mundo de bellas artes, sobre todo de las bellas artes, pues mm. me hizo abrir a un campo maravilloso bueno, en esa carbonería donde se acaban los mejores conciertos de aquel momento, en los conciertos de Lola y Manuel, en los conciertos de Ah, Martínez, en mm, fin, era otro mundo. Y luego, sobre todo, bueno, pues el mundo de las bellas artes me abrió sobre todo para conocer el arte, no desde el punto de vista del libro, sino desde el punto de vista de lo que sé, de la creación, ¿no? O sea, eso también me llevó a Gines Liébana. Empecé a conocer a la gente, ujú. me vinculé a los artistas y era algo que yo notaba de mis compañeros. Es decir, tú estás estudiando al arte, estás estudiando el arte, pero no estás viviendo el arte. Entonces, de pronto fue como una revelación que de pronto consideré que yo tenía que vivir el arte. Para hablar de arte, tenía que vivir del arte. En un primer momento incluso había intentado hacer bellas artes, ¿no? Ujú, Y bueno, al final decidí hacer la literatura del arte. Para mí, creo que lo que he hecho a lo largo de toda esta vida mía ha sido literatura del arte. ujú. No puedo separar el mundo de la ciencia científico-artístico con el mundo de la emoción artística. Mis textos no, son sencillos, no son complicados, no Ujú. son crípticos. No quiero ser críptica en el arte, quiero que todo el mundo entienda lo que os voy hablando y cómo me emociono yo escribiendo Claro. sobre lo que Claro, sobre algún autor. eso sí lo he podido comprobar, porque hubo una época donde colaboramos en varios, me invitaste a colaborar en muchos libros catálogos, ¿no? Recuerdo ese precioso de Arquitectura y Vida de Fronteras con Luis Casero, Luis Pastor, que estaba por ahí también. Recuerdo el de Otero Besteiro, que tenía además un texto de Camilo José Cela, me acuerdo. El, De sí, Farina, de Emilio Irina Farina, también Farina, en Lo Más Pop, ¿no? En Lo Más Pop de... eh, pop, sí, teníamos muchísimos sí. autores, de Eduardo Úrculo, con el que Eduardo también Úrculo, claro, el de estamos, los sombreros. Sí, sí, ¿no? sí. Fueron unos años donde a mí me permitieron en el Palacio de Camarena, aquí en Cáceres, Mm, desarrollar precisamente, bueno, yo venía de Sevilla, regreso, me instalo aquí, hay una especie de erial artístico importante, sobre todo a nivel privado, mm, porque todo estaba organizado institucionalmente. mm. Entonces yo creo que las instituciones son buenas siempre y cuando la gente pueda respirar. Si no se respira artísticamente, culturalmente, intelectualmente, no funciona, la cultura no Oye, ¿y funciona. cómo te han Y, tratado las instituciones? ¿Cómo te han tratado? a mí las instituciones, bueno, ahora sí, ahora no. Regular. Regular, irregular. He tenido muy buenos Ajá, políticos que me ajá, han permitido hacer.
pero he tenido otros que no me han permitido hacer. Y la política pesa mucho en el mundo de la cultura y desgraciadamente no. Pero me he mantenido, he sido capaz de trabajar con gente del Partido Comunista a trabajar con gente del PP. O sea, me daba igual. Yo lo que quería era trabajar y trabajar en mi ámbito y que me permitieran hacer, sobre todo permitirme hacer, dar la oportunidad a los especialistas de poder hacer las cosas. Y cuando me lo han permitido, creo que las cosas han salido muy bien. Realmente he estado 15 años, 14 años exactamente, siendo la directora de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica. Por aquí han pasado los mejores artistas grabadores de España, Ana Soler Baena, Jesús Pastor, bueno, pues Velasco, o sea, Jesús Velasco, han pasado autores extraordinarios, premios nacionales de grabado. Y creo que, bueno, pues ha sido mi pequeña aportación a este campo de la obra gráfica, que va mucho conmigo, porque la obra gráfica es difusión, la obra gráfica es mayoritaria, no es elitista. Todo el mundo puede comprar un grabadito, todo el mundo puede comprar un cartel, todo el mundo puede acceder a la cultura de una manera muy sencilla, muy barata, por así decirlo. Y me gusta este arte gráfico humilde y me he sentido muy bien ahí, muy bien, durante todos estos años. Sí, hay otra ciudad, ahora hemos pasado por esa pincelada de Sevilla que no nos podemos olvidar, que es Madrid, ¿no? Que Madrid, por una parte, llegas a Madrid, bueno, fuiste muchas veces, pero sobre todo llegas a esa época de lanzadera de un Madrid transicional, ¿no? Que está cambiando un poquito como tú anunciabas a todo, pero Madrid, yo Madrid recuerdo verte en Madrid con, bueno, ahí resplandeciente con tus ojitos ahí viéndolo todo, no perdiéndote ni un instante de todo lo que ocurría, ¿no? Pero sí. yo creo que Bueno, para Madrid, pero a más, vosotros dos, os voy a tener que poner, mira, Rosa, te voy a poner un tema muy bonito, a ver si lo sí. conoces, mientras que vais haciendo la tertulia, para daros más caliu, aquí Eh, decimos caliu, como se dice, más calor de fondo. eh, ¿Te Me parece, encanta. Pues vamos De a... acuerdo. Venga, os pongo algo así. bueno, te he de contar de esta canción. Esta canción nace de un texto mío, de esa conexión con lo invisible, se llama Violines en la niebla. Y le ha puesto música a un cantante que está instalado en Canarias también, otra vez Canarias, que está tan vinculado a mí también, ¿no? Se llama Violines en la niebla. No apagues nunca el alma, Es para el alma de la noche. el amor llama y te renovará. Podéis seguir hablando si queréis. Yo os dejo la canción de fondo. Ser una balconada, pasión, entrega total e intensidad, ¿no? ¿Ah? Dice Yo creo que un poco Madrid, la historia es no apagues nunca el alma, ser una balconada, pasión, total e intensidad, ¿no? O sea, no escribas distancia. Es un poco esa cercanía que tenemos que buscar y que ahí encontramos también lo que decían las calles de Madrid, ¿no? bueno, Carlos, Madrid para mí fue la clave. O sea, digamos que la formación fue Sevilla, pero cuando llegué a Madrid, realmente todo aquello que yo había vivido, estudiado, para lo que me había preparado, donde realmente eclosionó, fue en Madrid. Primero con esa calle de Padre Damián, esa casa del maravilloso, de nuestro Aquello era maravilloso. un bar abierto hasta no cerraba nunca Era aquello. donde se hacían las mejores lentejas del mundo, mañana, tarde y noche, Sí, porque no había sí, otra cosa que sí, lentejas. sí, sí. Bueno, las Horrible. croquetas que traía Elena Santonja, ¿te acuerdas las croquetas que traía la de Y con las Elena manos en la Santos, masa? te podías encontrar a Sí, sí, cualquier personaje, sí, ¿eh? Además, yo tenía la suerte, era de las pocas que podía quedarse en su casa, porque sí, Ginés claro. Liebana era muy reacio Sí, tenía invitados durante todo el día, pero por la noche nos echaba a todos. sí. Era su refugio. No, yo también dormí muchas veces ahí, dormí muchas veces. Sí, sí, Y luego pasó, sí, éramos unos cuantos sí, elegidos, sí, 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 luego ya pasó a Somosaguas. sí, Somosaguas está ya el centro neurálgico de la empresa invisible. sí, Lucía acogía sí. o sea, acogía a todo el mundo. Allí tuve la ocasión de conocer también bueno, a Boris Izaguirre, que Boris. acababa de llegar de Venezuela, todavía no era conocido en España de ninguna de las maneras, se estaba abriendo Y camino. venía como Estaba guionista de telenovela, sí, como guionista de telenovela.
venía porque había conocido a Miguel y Miguel había sido el que lo había propuesto su llegada a España, ¿no? Ujú. Luego estaba Luis Racionero. Para mí Luis Racionero, fijaros bien, fue una persona que además ha desaparecido mucho del mapa literario español y sin embargo sigo considerándolo uno de los puntales Sí, importantes en la es literatura mucho española más con importante, letras. sobre todo en esa conexión con lo invisible. Yo lo traté mucho en el documental que hice con la tele de Giordano Bruno y Ramón Llull, ¿no? Estuve Sí, en la masía que tenía en Saint-Claude, ¿no? Allí por cerca de la Scala, por cerca de Estartit, y me di cuenta que era un alquimista, era un verdaderamente alquimista, que él había tenido el disfraz de ensayista, ahora le perdía, digo, seleccionas mal tus amantes, ¿eh? Las seleccionas mal. ese es el problema. Bueno, yo de hecho, cuando lo conozco, acababa de separarse de Elena Ochoa Vale, ya, y sí. ya lo tenía acogido en su Sí, casa. sí, 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 porque aparecía, lo tenías en la sombra. Yo un día que fui allí, Sí, 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 fui pero con Rosa Falcón, con las mujeres de ah, Teddy Bautista, y sí. de repente dice, hay un amigo ahí que está tomando algo, y aparece Luis Racionero desde el fondo del salón, y me incorporo, digo, vale. Era muy especial, ¿eh? Era un hombre. Mira, yo el Sí, libro que tenía sobre el Mediterráneo y los bárbaros del norte, sí, para mí fue un descubrimiento. Un mm, descubrimiento sobre todo porque entendí muchas cosas del mundo mediterráneo, entendí muchas cosas de nuestra propia identidad con respecto al norte, claro. ese norte que siempre nos presiona para cambiar cuando el norte vive de nosotros, en una palabra, Mm, intelectualmente, ¿no? Y yo creo que para mí fue de verdad una persona clave. Luego, bueno, pues tuvo Luego tuve además ocasión de visitarlo en París, él estaba en el Colegio de España de París y tuve ocasión de visitarlo con Lucía, estuvimos allí un fin sí, de semana con él y mm, bueno, fue una visita extraordinaria, nos enseñó un París secreto, mm. desconocido, y además yo creo que fue también un poco alma de la empresa invisible, ¿eh? O sea, Sí, no, no, también la empresa invisible no hubiera existido positivo, ¿no? con varias, aunque un poco es un invento nuestro, evidentemente, pero no hubiera Sí, existido sin figuras como Luis Eduardo Aute, como Luis Racionero, como el propio Fernando Sánchez sí, Dragó, o el propio Fernando Sánchez también. Dragó, como tanta gente, sobre todo en ese lado, en ese cordón umbilical con aquello que no se puede explicar y con las palabras y con esa tradición tan nuestra, tan española en el fondo, de que es antiexistencialista, ¿no? Que todavía heredamos parte de esa cosa trágica que nos viene un poco impostada. Nosotros seremos todo lo que sea como mediterráneos, pero no podemos ser comecocos tipo nórdicos, es decir, no podemos. Nosotros siempre tenemos luz hasta cuando está todo apagado tenemos luz, lo siento. O sea que esa es nuestra condena y nuestra verdad. Y Bueno, volar, y Y sobre volar, todo y volar. volar, porque vamos a sí, volar. Volar. Bueno, bueno, nos está poniendo, me está vamos a sorprendiendo Carmen, porque esta es una de mis últimas canciones con una cantante francesa. Eh, la sí. rutina no me puede alcanzar. Soy amor llamando voy. Esta noche es especial, a pura alma, con Rosa Perales. Habla precisamente de París, ¿no? De los hombres, del chansonnier, Por de eso lo he canciones, puesto. de volar, 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 volar. Bueno, siempre ha sido nuestra aspiración y nuestra. Lo que pasa es que yo siempre he admirado de ti, claro, y me has dado siempre mucha seguridad al hablar contigo, porque es verdad que tienes un espíritu muy de vuelo, de alto vuelo, pero tienes una fuerte raíz con la tierra, tienes una visión muy cabal, ¿no? De las cosas, muy a largo plazo y eso es muy de admirar, ¿no? Es una inteligencia natural de la que yo carezco por completo porque me pierdo hasta la salida del metro. Yo creo, yo siempre he dicho que hay que esculpir el alma, ¿no? De alguna manera hay que esculpir el alma, porque tienes todos los recursos, pero si no los sabes utilizar, Claro, claro, claro. te pierdes en esa amalgama de emociones, Sí, sentimientos sí, y sobre todo, bueno, pues claro, experiencias, ¿no? claro. De alguna manera, Mm, para mí, el conocer ese mundo del Madrid que hablamos, mm. ese centro, ¿te acuerdas de ese centro cultural allí en la Plaza de Colón, donde Exacto. estuvimos todos, Sí, Martirio?
hablando a un Claro. público Ay, es absolutamente verdad, claro, ajeno, en aquella ¿no? sesión histórica, ¿no? Histórica, Que fue una sesión estuvimos, histórica porque que nos recuerdo encontramos con, con Rafael claro, de Penagos, ¿te acuerdas? Que se quedó enamoradísimo de ti. Rafael de Penagos no hacía más que preguntarme, ¿cuándo va a Rafael de volver? Penagos. ¿Cuándo va a volver tu amiga de Extremadura? Y bueno, y esa comida en casa de Rafael Penagos, Exacto, que no se me de acaba, Penagos, sí, esa sí. comida Sí, maravillosa. sí, sí. Y sobre todo, a mí lo que me sorprendió, Carlos, Ah, es que al mismo tiempo sorprendimos. O sea, sí, yo estaba sorprendida de ver a un público tan heterogéneo como era aquel sí. del Centro Cultural, ¿no?, de Madrid, allí en la Plaza de Colón, en donde, bueno, pues había gente de todo No, y que tipo, gente joven, estaba gente mayor, gente... abarrotado, fue Y un llenazo total. estábamos hablando del sexo de los ángeles. Sí, Es sí, sí, decir, sí, sí, sí. estábamos hablando y conectábamos, hablaba uno, conectaba el otro, seguía el otro y al final teníamos un discurso perfectamente Oye, coherente, ¿verdad que sin estaba? haberlo No, no, preparado. creo recordar que estaba Vicente Núñez, podía estar también, Vicente, También estaba, que sí, era estaba otro de bien. los que no quiero olvidarme, porque Vicente Núñez, otro señor, vamos, otro elemento lunático dentro de la sociedad, evidentemente el heredero de Cántico y uno de los poetas más inmensos de toda Andalucía y de España, ¿no? De lengua, de literatura española, Vicente Núñez. y Sí. que recuerdo yo, bueno, algo espectacular en las bodegas Campos, que estaba Lucía Osé, que nos llevó además en coche desde Madrid, y estábamos Ginés Liébana y Vicente Núñez y yo, y hicimos un diálogo que luego se incorporó al libro Penumbrales de Romeraca. Hicimos un espectáculo verbal, entre los dos intercambiándonos palabras, no como torneo de pelea, sino como él decía una cosa, yo enlazaba, él volvía a enlazar, estuvimos como una hora, un espectáculo, un auténtico espectáculo, porque era, bueno, después de Antonio Gala, yo creo que la persona con mayor lucidez verbal, ¿no? A la hora de expresar esa oralidad, ¿no? Es verdad que García Márquez lo tenía, es verdad que Vargas Llosa lo tiene, pero esa espectacularidad de ir a la deriva, como llaman ellos, de sorprenderte en un concepto que Sí, no está previsto, eso solo lo tenían, solo lo he visto en Antonio Gala y lo he visto en Ginés Liébana, ¿no? Como digo en Ginés Liébana, en Vicente Núñez fundamentalmente, ¿no? sí, Y total. es fascinante, fascinante. Bueno, hay otro paisaje que, no, que evidentemente no debemos olvidarnos, que para ti significa muchísimo, que es toda América, ¿no? El redescubrimiento para ti de América. Bueno, América ya Sí. está un poco en ti, ¿no? En tu forma, América en tu sí que está en mí, físico, tengo algún ancestro. en tu esa piel cobriza, ¿no? Tan Sin fantástica y tan embargo, bonita, ¿no? sí, Y pero en mi todo un poco en enamoramiento, general, ¿no? Sí, fíjate, mi enamoramiento total ha sido con México. claro. Cuando yo descubro México en el año 98, vamos Lucía y yo precisamente, tengo que decir que, bueno, pues Carlos, querido Carlos, que toda aquella empresa invisible, a raíz de esa empresa invisible, se gesta lo que va a ser la colección de Los Ángeles de Lucía Bosé, Exacto. recuerdo, ¿no? Es decir, Lucía y yo coincidimos en que Pero todo lo ahí que se hablaba... me permites una opción, voy a hacer el punto esotérico. Se lo dije a Lucía. Ah, sí. Eso tenía un punto maldito, esa colección. ¿Tú crees? Sí. Sí, te Bueno, explico. terminó mal, terminó mal. Claro, y se lo dije. Y luego me Terminó dice, mal. eres un brujo. Digo, Sí, hazme caso. Es decir, sí. porque en un momento, no sé si él, ella o el entorno quiso hacer negocio, y con lo espiritual no se puede hacer Terminamos, negocio directo. claro. Ya sabes que no se puede hacer. La sustancia Bueno, yo me mágica, retiré. Racionero lo Sí, decía, la sustancia sí, alquímica, no puedes tener beneficio directo de aquello que te da como secreto la naturaleza. Ya te lo dará indirectamente luego, ya te lo dará. sí, Pero el error, y yo se lo avisé, cuidado, cuidado, porque tendrá esos problemas, y evidentemente empezó una cierta autodestrucción a través de ello, porque lo angelical es también lo diabólico, como sabes. Entonces sí, tocamos lo sí, eso, mismo, y el sí, diablo, caramba, si se acerca para ser ángel, no lo puedes usar con las armas del diablo. Estás deseando, te pide, te reclama que seas bueno, no que sí. introduzcas Fíjate, elementos perturbadores. es curioso, Carlos, lo que dices, Mm, porque a mí mira, yo empiezo con ella con la colección de Los Ángeles, ¿no? E inicialmente habíamos desarrollado, bueno, pues una serie de exposiciones en las cuales no había por medio nada de, digamos, lucro económico, ¿no? Pero bueno, también las dificultades de Lucía sí. eran también Pero evidentes, ¿no? vienen por ahí, además, vienen por ahí. Es decir, vienen por ahí. Le ha pasado a Miguel en su carrera, o a Elmulberg en algún aspecto por lo mismo. Es decir,
Cuando alguien, cuando una familia como esa, que son fantásticos, que nos han tratado siempre de maravilla y que con todos los matices, y si hago estos comentarios es porque los quiero, o sea, por eso a la gente que quieres intentas ayudarla desde tu perspectiva, ¿no? Em, Tienen que moverse en el terreno de lo etéreo. Cuando bajan a lo terrenal, siempre tratan con una corte diabólica y aquello que quieren hacerse perdonar como diabólicos que son, tú sabes que buena parte de nuestra empresa invisible la hemos acunado entre espíritus muy diabólicos, pero que se han acercado a nosotros para ver Pero si los tratábamos bien y los cuidábamos. ¿Qué te voy a contar? siempre, No vamos a exacto. detallar las características, pero tú Sí, sabes que eran una fuente plenamente diabólica. Bueno, siempre la obsesión por los ángeles viene del mundo diabólico, eso es evidentemente, ¿no? Es el diablo que quiere. El diablo quiere ser bueno. El diablo quiere ser bueno. ¿M? Eso es como la señora de la noche que quiere casarse con un espíritu noble, ¿no? Entonces, y por eso hace los matrimonios más espectaculares. Es decir, generalmente las señoras de la noche de mucho tiempo son extraordinarias mujeres, esposas de ser tradicionales de toda la vida. Luego, ¿por qué? Porque hay una orilla que quieren acercar, ¿no? Y entonces pues se produce quería un, contar una, claro, se produce una irritación por parte de esa fuerza mal, ¿no? Por así decirlo, porque se acerca y dice, caramba, si vosotros sois depositarios de una herencia de lo bello, si vosotros sois depositarios de una herencia, ¿por qué queréis utilizar las armas que yo estoy intentando rechazar? Si yo me acerco a vosotros, os brindo esta cosa para que me llevéis a la otra orilla. No para que vengáis a la mía, ¿no? Entonces, eso es un error de base que ha tenido muchísimos problemas. Fíjate, toda la familia. te voy a contar una Sí. cosa, Mm. Carlos, que bueno, ahora al hilo de lo que estás hablando, ¿no? Que sucedió, nos sucedió en Cuba. Ujú. Fue un punto de inflexión totalmente bueno, hasta tal punto que yo dejo ya mi relación con Lucía Ah. ahí, curiosamente. Nosotros habíamos llevado la exposición de Los Ángeles a Cuba, Ujú. entonces estando en el Hotel Nacional en Cuba, Lucía, otras personas y yo, bueno, vino ya sabes que hay allí esa tradición de las santeras y los Sí, santeros y claro, tal y claro, cual. claro. Y Lucía siempre ha sido una persona muy curiosa en ese Sí, sentido y bueno, sí. vino un santero que le habían informado, le habían dicho y tal y cual. Y entonces yo había comprado en un mercadillo, había comprado una serie de collares pues de los que hacen de semillas allí, ¿no? Ujú. Y llevaba un collar de semillas verdes. Ella llevaba collares preciosos, bueno, tan Mm. elegante, tan exquisita como siempre, ¿no? Y entonces llegó el santero y tal y cual, y bueno, allí estaban hablando, yo estaba al lado de Lucía y demás, y de pronto el señor se fija en mí y me dice, lleva usted tiene este collar, ¿quién se lo ha dado? Digo, no, lo he comprado yo, el collar verde de esto. Y me dice, eso simboliza guerra, Ujú. guerra, me dijo. Bueno, fue algo que rompió para mí, algo Claro, pasó, ¿no? Ahí, ¿no? claro. Total que, bueno, pues eso, de alguna manera fue un aviso, algo, Mm. un aviso. Efectivamente, 2 meses después, la relación con Lucía se rompe, abandono el proyecto del museo, ellos ya se quedan en el museo, Mm. organizan, y yo salgo porque necesitaba salir. Había un momento en que era mi tiempo, había terminado en esa faceta y salgo. Y ya soy otra Claro, cosa es que a partir como de bien ahí. te decía Yo el santero, como bien te decía esa cosa que evidentemente tiene una sabiduría que además conecta con nosotros, la sí, sustancia mágica de lo invisible no se puede comerciar con ella. No se puede comerciar con ella. no, no, Es un error básico. Te cuento la anécdota al hilo del programa que hicimos con Racionero. Me dio el contacto para hablar con los monjes que viven en el centro de Mallorca, que son los depositarios de la herencia de Ramón Llull, ¿no? Tienen todo un museo de la ujú, alquimia, de las pirámides, de los juegos del tiempo. Me enseñaron varios juegos del tiempo, uno de ellos que practico y es fenomenal porque aciertas cantidad, es un juego para anticipar el futuro, pero me dijeron, bueno, tú tienes esa sustancia mágica, lo que tal, no se te ocurra nunca comerciar con ella. Dice, la magia funciona la magia, esa alquimia natural funciona de una forma muy clara. Es decir, tú entregas lo que tú tienes como portador de esa historia, lo entregas con total generosidad, con humildad y sin pedir nada a cambio. Inmediatamente tendrás siempre la duda de por qué lo has hecho, por qué no lo has utilizado en tu favor. Bueno, eso es normal, eso es humano. No tendrás una respuesta inmediata, más bien a veces tendrás una desconsideración y a veces tendrás
la amargura de ver que incluso se están riendo de ti. Vale. Pasará un tiempo y un día llamará a tu puerta la respuesta de todo eso. Una ventana ujú. abierta, algo maravilloso porque es el principio de la magia. Entonces eso no lo supieron hacer bien, se portaron mal y como niños malos, pues la naturaleza los castiga. Hay que ser Pero es algo bueno, hay que ser buenos en la que vida, hay que portarse bien. es algo que, bueno, pues es curioso, Eh, porque yo creo, sinceramente, durante, bueno, a lo largo de mi vida he notado, Carlos, que siempre hay llamadas de atención, o sea, claro. la naturaleza, el entorno, el aire, algo te llama la atención para avisarte de cosas y tienes que hacer caso Sí. a esas llamadas de atención, tienes que estar atento a lo que hay Sí, es alrededor lo que se tuyo llamaba para darte antiguamente cuenta. la corazonada y que fíjate que se depositaba, tú te acuerdas, Exacto, con nuestras abuelas, ¿no? Yo tenía esa capacidad que exacto. cuando le presentabas a alguien decía, no me gusta, pero si está muy bien, porque la veía y acertaba 20 y 30 años vista, ¿no? Porque es la mirada del corazón, de la corazonada, que es esa Sí, mirada del tiempo sin tiempo, ¿no? un tiempo. Con Ginés Lieberman me pasó. Fue curioso, o sea, yo no sabía que era su cumpleaños, no sabía que iba a cumplir 100 años, pero de pronto un día me levanté y empecé, hacía tiempo, mucho tiempo que no hablaba con Ginés. De pronto tuve la necesidad de hablar con él y le llamo por teléfono. Me dice, pero bueno, eres de las primeras que me felicita. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Que sí, eres de la primera, he hecho 100 años. Digo, no es posible, o sea, Eh, todavía existen lo que tú hablaste Sí, las siempre, conexiones conexiones naturales, sí, sí, naturales sí, que la hay. surgen y que están ahí. La hay y te das cuenta porque fíjate, yo recuerdo que la primera vez que veo a Ginés lo veo en una revista que se llama Mundo Joven, de los años Sí, 70 y lo veo en la boda de Juan Pardo, que él estaba bueno, como si fuera testigo, ¿no? Porque eran íntimos amigos. Y aquello ya me llamó la atención. Y luego, evidentemente, de toda aquella gente me fui haciendo amigo y ellos era como si me estuvieran esperando. Aquella llamada desde lejos, de tantas cosas. Luego es evidente que Moncho Alpuente me encargó una serie para Madrid me mata que se llamaba Veteranos Matadores, como gente previa a la movida, que habían sido modernos antes de la... Y ahí estaba Paco Nieva, Ángel Facio, y estaba también Ginés Liébana, y a partir de ahí ya la conexión fue total, ¿no? Se fue total, pero es una conexión que reconoces familiar porque sabes que tienes esa familia creativa, esa familia que está en el aire y esa familia en la que te reconoces y que te encuentras y te proyectas. Y al conocerte a ti, pues tú eras de la familia, es malmente desde el principio y por eso sí. ese cuidado de decir, jolín, pues hay que quererla, hay que protegerla, hay que hacer lo posible, ¿no? Porque crezca ese talentazo, ¿no? De mujer que hay ahí, ¿no? Y sobre todo, no solo de talento, sino también de forma de ser tan próxima a nosotros, ¿no? De forma de ¿Sabes una ser. cosa? Cuando yo me vinculo a vosotros, yo venía, como hemos hablado antes, de Sevilla y comentábamos lo de Sevilla. Yo en Sevilla tuve una experiencia cultural, o sea, intelectual maravillosa. Habían hecho, en el año 80 se hace un curso de literatura fantástica y lo organiza Perico Romero Solís con la Menéndez Pelayo Ujú, y trae, en ese momento coinciden los grandes artistas de la literatura en ese momento, que es Torrente Ballester, Borges ujú. e Italo Oh, Calvino, claro. y también Humberto Eco. Estaban los Ujú. cuatro en ese curso. Yo tuve la ocasión a través de mi íntimo, era un amigo muy querido, que era Jesús Quintero, con el que Hombre, yo salía de vez en Jesús. cuando. Calle Placentines, arriba, calle Tenía, Placentines, abajo. claro, salía con él y tenía la oportunidad de conocer a muchísimos personajes Sí, 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 sí. sevillanas Sí, sí. porque terminaban Ah, bueno, estaba a la 1 de la mañana ah. su programa, y bueno, pues salíamos a la hora que salía, yo me iba para allá y bueno, íbamos un grupo de gente maravillosa. Bien, él consigue una entrevista con Borges Ujú, y con Torrente Ballester e Italo Calvino, con los tres en el Hotel Colón. Y ajá. entonces, bueno, pues, gracias a su generosidad y esto, conseguimos ir a una amiga y yo a verlo y entonces, bueno, pues fuimos con él. Bueno, fue la experiencia más importante, yo creo, Bueno, desde son, el punto de son escritores iniciáticos todos, ¿eh? Es decir, en vista especial.
Yo Lo más A curioso. Borges no lo he llegado a tratar, pero a Torrente y a Italo Calvino los he podido entrevistar y eran como de otro mundo, ¿eh? Eran como de otro mundo, eran un poco de ese mundo invisible. Pero en contacto con la literatura, Mm, fantasía, con la mm, literatura, bueno, pues eso, la literatura única, ¿no? Esa que después la llego a encontrar en vosotros. mm. Eso, por eso me vinculo. De alguna manera, eso me preparó para reconoceros a vosotros y llegar hasta vosotros en la empresa Claro, ahora has invisible. citado a Quintero, con el que parrandeabas tú por Sevilla ahí como reina del brazo de Jesús. Bueno, y he de citar también, hay que ser a su guionista de cabecera y gran amigo Javier Salvago. Javier Salvago, que era, Sí, digamos, casi el escritor de los textos de Quintero, pero Quintero también era como nuestra empresa invisible. Yo lo traté luego mucho a través de Juan Lebrón, que ya conoces también, que he trabajado mucho con él ahí sí, en lo Sevilla. conozco, Otro, me llama de vez en cuando Claro, Juan de otro loco de la vida. No, loco de la para vida. todo el tema del Bueno, flamenco y sauna. otro loco de la vida capaz, desde un cuarto, sin apenas medios, hacer películas como Flamenco, Sevillanas o Semana Santa, ¿no? Yo recuerdo el primer documental que fui guionista de él, que era sobre el Torcal de Antequera. El presupuesto era cortito, ¿no? Pero conseguimos un sponsor del parador de Antequera y me dijo, Carlitos, dice, tú te vas a Antequera, pero no te me muevas no te me muevas del parador. Si comes, si pides un plines, si pides lo que sea, todo en el parador. Yo ahí me tiré con el parador y del parador al rodaje. Bueno, son esos seres como de otro mundo, capaces de enfrentarse con todo, emprendedores, y desde la nada crear cosas. Y veis como luego todos estamos citando gente que nos vamos comunicando. He de decir que Italo Calvino como Humberto Eco son dos personajes que cuando yo les hablé a Humberto sí le pude, a Italo Calvino cuando le entrevisté todavía no habíamos tejido lo de la empresa invisible, pero Humberto Eco me acuerdo haber pasado, lo entrevisté en Palermo, cuando yo estaba haciendo un trabajo sobre Sicilia, y coincidimos allí y estuvimos hablando de Camilo Sesto, de las canciones de Camilo Sesto, porque era que Humberto Eco era, digamos, un seguidor de todo lo pop, analizaba semióticamente todo lo pop, ¿no? De las memorias de las ciudades y de lo invisible. Y dice, me gusta mucho todo lo invisible y tal. Y bueno, extraordinario personaje, para que veas que hay, como tú bien has descubierto, una red de gente con la que te conectas, ¿no? Con la que hay esas afinidades. Esas Totalmente. afinidades reales y esas afinidades que hay que seguir cultivando. Muchas veces todos los días, no sé si te pasará a ti, todos los días desertarías de todo esto, ¿no? Pero al cabo de un rato te vuelves a apuntar. Pues mira, no se me pasa por la cabeza desertar, fíjate. Tú eres potente, tú eres de línea No. potente. Es más, lo que me incita es abrir otros caminos, ¿no? O Sí. sea, Bueno, a ver, y ahora qué estás explorando, ¿qué cosas estás explorando? hemos empezado a hablar de América y tengo Mm, que contar que estoy a punto de editar un libro en el que han participado varios ajá. autores sobre la imagen, la iconografía de Hernán Cortés en las Ah, mira Bellas qué Artes. bonito. Mm, Yo creo que, bueno, es como un débito que se tiene a este personaje mm. tan controvertido, evidentemente, tan desfenestrado, tan querido, tan odiado, que, bueno, pues es como la naturaleza humana, ¿no? Lo bueno y lo malo, el ángel caído, el Bueno, ángel lo hemos elevado. estado Ya hablando, es esto, decir, hay una cosa básica, ya lo- he intervenido a veces en debates ahí en radio sobre la leyenda de la España negra, evidentemente hay algo básico, si ha penetrado la cultura española, si ha penetrado el idioma español, no ha penetrado por una imposición bélica, ha penetrado porque ha calado, porque ha enamorado, ¿no? Por alguna razón, ¿no? lo ha enamorado a todo el mundo, ¿eh? Claro, Porque tenías que ver lo bien considerado que está en la cultura anglosajona, por ejemplo, y la ahí del está, norte, y ahí en la está, alemana. Es ahí decir, está. está considerado como uno de los grandes, no, en el término conquistador, grandes estrategas y militares del mundo. Exactamente, Es claro, decir, se claro, claro, estudia claro. a la altura de Alejandro Magno y de Julio Exactamente, César. exactamente. Pero yo me refiero no a la controvertida historia, ¿no? Sino a la A imagen la artística iconografía, de sí, sí, ella. sí. Es una imagen que además ha perdurado en el tiempo, que sigue funcionando en el siglo XX, que ha tenido un gran éxito en una serie de televisión que es Cortés, hecha Ujú. maravillosamente por este actor español, Cortajarena me parece que llama, ¿no? Sí, Cortajarena. Maravilloso, y Jaenada, ¿no? Maravilloso y que ha tenido muchísimo éxito, curiosamente, en México, es decir, no Sí, en claro, España, claro, claro, claro. pero también en todos los países iberoamericanos. ¿A qué me refiero?
a que sigue seduciendo. Es un Claro. seductor esa imagen. Y como seductor es una imagen que funciona muy bien en el arte, Potente. funciona muy bien en el cine, en el cómic, aunque Bueno, sea porque es el... una seducción que no miente. Creo, Carmen, que estamos llegando, ¿no? Al final de esta. Es una Sí, lástima, es una lástima, pero os pero queda 1 minuto y medio para perseveramos. decir lo que Bueno, queráis. pues di algo tú, Rosa. Te dejo Decirte que, que te va a dejo que, salir te ya el dejo que libro. hagas el brindis de la última Sí. copa. Venga, Bueno, dime. decirte que va a salir este libro, que están muchos autores españoles y mexicanos, que creo que va a ser un punto de inflexión. Y luego, vuelta totalmente de 360 grados, estoy trabajando sobre una colección de esculturas de Dalí. Estoy Ah, redescubriendo a Dalí. muy bien. Las esculturas que él hizo, las únicas que se sabe que hizo a mano, que son esculturas de cera y que, bueno, pues que han sido también, estudiadas poco trabajadas, y estoy precisamente, por eso ha sido mi visita reciente a Barcelona, a la zona de Gerona, Claro, o sea, claro, claro, Girona, claro. con todo el Estabas tema de en Figueres, misión secreta. Estabas en misión secreta. porque estoy estudiando a Ya, 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 nuestro ya, ya. Salvador Dalí. Estoy buscando el Bueno, misterio de bueno, Dalí. querida Rosa, seguiremos en esta pura alma. Bueno, nosotros estamos conectados siempre, pero sobre todo yo creo que te conocerán un poquito más, ¿no? Un poquito más la gente que no te conocía, sobre todo esa vertiente de capacidad emprendedora, de conexión cultural. Y ahora ya dejo a Carmen Pues que sí, despida. ahora ya me deja a mí Mm. porque ya estamos llegando a la 1 de la madrugada y yo para Rosa pues quiero ponerle ese tema tuyo tan bonito, Violines en la niebla, Ay, porque es muy romántico. Maravilloso. Te deseo muchos éxitos en ese libro tan maravilloso que sé que vas a tener un gran éxito, sí, sí, igual que sí. los que tiene Carlos Villarrubia, que todos son Lo éxitos. mandaré. Un abrazo Bueno. fuerte a todos. Un abrazo, un besico, Un hasta pronto, hasta abrazo, pronto. que tengas Hasta una pronto. feliz Hasta pronto. madrugada y nos vamos con este tema tan bonito Hasta que te lo prontito. dedicamos a ti, Rosa. Hasta Adiós, luego. adiós. A ti, guapísima. Bueno, Carlos Villarrubia, Ya sabes, ya hemos el llegado al final. corazón romántico tiene estos premios, ¿no? Tiene Sí, premios de hallar estas conexiones Dios mío, afectivas que esto no llega lo al compras alma, ni ¿eh? con todo el oro del Perú. Ha llegado al alma. hemos hablado de todo, Carlos. Sí, Así, sí, como ha sí. de ser, como ha de ser. Bueno, he respetado muchos de tus secretos, ¿eh? Y he Sí, respetado yo no me he muchos de tus metido secretos. porque digo, a ver si recibo. Pues aquí nos vamos a esta canción tan Venga, maravillosa, un besico, dedicada para hasta pronto. Rosa. Saludos Un para todos, abrazo. hasta luego, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. No escribas más distancias, sembrando tus mareas de Espérate, duda y la dejo unos soledad. segundos. La noche No te vayas, turba, Rosa, que la dejo unos segundos. y el beso de la vida recala en tu lugar. Violines en la niebla, aldeas de esperanza para mi corazón. Necesito cariño, al cielo se lo pido, desde tu buen amor. Rosa, Sí, dime. ha sido un placer que nos acompañes esta madrugada Igualmente. y Ha espero sido ese un libro gusto. tuyo maravilloso para poder leérmelo. Os lo mandaré en cuanto lo tenga, ¿vale? Por favor, dime las plataformas para seguirte, todos los oyentes de la radio. Bueno, pues tengo las de Facebook e Sí, Instagram. vale. Y Es R Piqueres. R. Piqueres, todo R junto, Piqueres en los dos. Sí, en los R dos. Piqueres. Pues te ¿Vale? vamos a seguir a Pura Alma y todos los amigos de Pura Alma en R. Piqueres, perdón, con E. Piqueres. Piqueres, las dos con E. Muchas gracias Muy bien. y nos vemos. Hasta pronto, Rosa. Un Hasta abrazo. pronto. Gracias a todos. Adiós. Adiós.